Mis amados, buenos días. El Señor me les bendiga un sábado más en uno de nuestros devocionales. Y hoy quiero compartir un tema que llena mi alma y llena mi corazón, y es el tema de la santidad de Dios. Con temor y temblor es el tema del que quiero exponer en el día de hoy. Y lo quiero invitar a Lucas en el capítulo 5, el llamamiento de los primeros discípulos. Dice la palabra de Dios: y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que había hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús les dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer la barca a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Cualquier momento o cualquier lugar era propicio para la predicación de nuestro Señor Jesucristo. No era la primera vez que Pedro se había encontrado, o los discípulos se habían encontrado con el Señor. No era el primer encuentro. En Mateo 4 nos habla de que ya habían tenido un encuentro. Marcos 1, Juan 1 también nos habla del llamamiento de Andrés, el hermano de Pedro, que le dijo a Pedro: hemos encontrado al Mesías. En este día habían estado pescando toda la noche los discípulos, y el Señor escogió esa parte de la orilla del lago de Genesaret. Hablan los expertos que es un lugar especial por la acústica, pero había muchísima gente y la gente lo apretaba, y el Señor, pues al ver tanta gente para predicar la palabra, le dice a Pedro que aparte un poquito su barca de la orilla para tomarla como púlpito. En esta ocasión el púlpito era la barca de Pedro, pero con un propósito claro. Esta intención el Señor ya tenía previsto el por qué iba a escoger ese lugar. ¿Por qué la barca de Pedro? ¿Por qué esa orilla? ¿Por qué tantas multitudes que seguían al Señor? Lucas nos habla de lo que pasó con la predicación del Señor, con el sermón, con la predicación. No nos dice qué pasó. No nos dice absolutamente nada. No nos dice la reacción de la gente. Pero sí nos dice el motivo por el cual el Señor escogió este momento, este día en el que Pedro, Jacobo, Juan, quizás Andrés su hermano, estaban cansados, trasnochados. Y si bien escucharon el sermón, no nos dicen la reacción. Pedro sostuvo la barca del Señor para que él pudiera predicar bien. Pero el primer punto que quiero es la confrontación que Jesucristo hace a Pedro. Cuando dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestra red para pescar. Aquí el Señor confronta a Pedro. Pedro diría dentro de sí: bueno, tú eres el experto en predicar, por supuesto, pero en la pesca el experto soy yo. El experto soy yo. O sea, cuando el Señor le dice: sal a la parte más profunda y echad vuestra red para pescar, Pedro le responde: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pedro le dice: el experto soy yo.
Mira que estuvimos todas las noches pescando. Mira que estuvimos toda la noche echando redes y no pescamos nada. Si no pescamos en la noche, cuando hay más silencio, en el día es más difícil, Señor. Yo no sé. Pedro ahí se estaba enfrentando. Pedro había conocido a Jesús. Pedro ya había mirado otros milagros. Pedro había visto cómo Jesús había sanado a su suegra. Pedro ya había visto todos estos milagros. Pedro ya había visto cómo había echado fuera un demonio en la sinagoga en Capernaum. Ya Pedro había visto varios milagros. Pero ahí estaba el dueño del mundo. Ahí estaba Jesús, el dueño del mundo, el mismo que en Éxodo del 7 al 10 mandó a la langosta a Egipto, el que mandó, le dio órdenes a las ranas, el que mandó el granizo. Ahí estaba Dios, ahí estaba delante de él. Jesús, el que la noche anterior había dado la orden a los peces que no entraran a las redes. Y que en la mañana ellos estarían frustrados, ellos estarían molestos quizás. Ellos lo que esperaban de pronto de Jesús era que Jesús le dijera, vayan a dormir, vayan a descansar. Pero Jesús le dice, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes. Vayan a pescar otra vez. Wow. Qué confrontación para Pedro. Sin embargo, Pedro, un hombre obediente, dice, porque tú lo pides. Es decir, yo sé de que estuvimos pescando toda la noche. El experto soy yo. Pero porque tú lo pides, pues yo lo voy a hacer. Imaginen a Pedro mirándose con Andrés, mirando a los demás, haciéndose miradas, decir, ¿qué hacemos? Pero todos obedecieron a la voz del Señor. Y dice el versículo 6 que cuando lo hicieron, encerraron gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían, e hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal modo, dice acá la palabra, que se hundían. Ya estaban al punto de romper, estaban al punto de romperse las redes. Todos quedaban emocionados, todos estaban. Pero aquí viene el tema más importante y es la reacción de Pedro. La reacción de Pedro. Lo lógico hubiese sido esperar de Pedro decir gracias, Señor. Acción de gracias, ¿verdad? Decirle gracias porque toda la noche ya pensamos que habíamos perdido el día. Ya pensamos que habíamos perdido nuestro esfuerzo. Gracias porque 2 barcas llenas que se hundían, no se imaginan, nunca habían tenido una cantidad de peces. Nunca habían tenido una pesca tan grande como la que habían tenido en ese día. Pero la reacción de Pedro no fue esa. Todo el mundo esperaba acción de gracias. Pero Pedro reaccionó con una confesión. Con una confesión. Dice la palabra que Pedro dijo, al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Pedro por fin había entendido delante de quién estaba. Pedro no le importaban los peces, pero eso el Señor lo propició. Dios ordenó todas estas cosas para que Pedro entendiera. Ese era el momento. Pedro había visto milagros y sin embargo no había sido confrontado en su corazón. En este momento Pedro entiende, no por la cantidad de peces, sino porque dijo, este es Dios. Pedro en este momento se sintió indigno. Dijo, no, yo no. ¿Tú qué haces delante de mí, Señor? Vete de mí, yo no quiero que tú estés aquí. No porque estuviera despreciando al Señor, sino por su condición. Ahí salieron a brotar todos los pensamientos, lo que Pedro tenía en el corazón. Lucas no nos dice que había pensado Pedro, pero quizás pensó, tan importuno este Señor, ¿cómo me va a mandar a mí a esta hora a volver a echar? Tantas cosas que pasaron por la cabeza de Pedro y quizás de los compañeros. Pero Pedro, cuando se confrontó delante de quien estaba, dice, apártate de mí, Señor. Y este es el tema central de este mensaje, con temor y temblor. Que la reverencia a Dios se ha perdido. En las iglesias la gente va, los cristianos van simplemente por cumplir el día domingo o entre semanas, simplemente van por ir.
En las iglesias cantan cualquier tipo de música. Las luces son más importantes que la palabra. La estrella es el pastor tiene los ojos, pero los ojos no están puestos en el autor y el consumador de la fe. La reverencia se ha perdido. De cualquier forma podemos llegar a la presencia del Señor. De cualquier forma creemos que podemos ir y arrodillarnos y orar, porque Dios es mi Dios y tiene que suplir mi necesidad. Pero Pedro nos enseña de la manera cuando él entendió, dice: no, yo no puedo estar delante de ti, yo soy pecador. Yo soy un pecador. Pedro reaccionó como reaccionó Moisés en Éxodo 3, en la zarza ardiendo. Cuando dice el Señor: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham. Cuando él supo eso, dice la palabra que se cubrió el rostro para no ver a Dios. Isaías, cuando tuvo ese encuentro en el templo, dice la palabra que Isaías dijo: ay de mí, porque soy hombre muerto. Porque siendo hombre de labios inmundo, estoy en un pueblo de labios inmundo, mis ojos han visto al Señor de los ejércitos. Cayó, dijo: ya estoy muerto, yo no puedo estar en este lugar. Ezequiel también cayó postrado. Y muchas veces pensamos que el Dios que adoramos es menos reverente o es menos importante, pero al Dios que nosotros adoramos es ese mismo Dios. Ese Dios que se le presentó a Pedro, el Dios que se le presentó a Moisés, el Dios en el cual ellos cayeron postrado. Esa debe ser nuestra reacción. Esa debe ser la reacción de un verdadero creyente cada vez que va a orar, cada vez que va a su iglesia, va con ese fuego, con ese temor y temblor delante de Dios. Pero tenemos más respeto muchas veces por el pastor o por los hermanos que por el motivo por el cual nosotros nos vamos a congregar. Pero lo hermoso que viene la respuesta de Jesús: no temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Desde ahora esta no va a ser tu profesión. A partir de ahora tú vas a llevar vida a los que están muertos. Y este llamado, hermanos, es para todos. La gran comisión es para todos. Si bien no todos estamos llamados a la predicación, todos estamos llamados a presentar a Cristo, a mostrar a Cristo, a mi hermano, a mi vecino, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mostrar con mi testimonio que verdaderamente yo soy reverente delante de Dios, que mi testimonio habla por sí solo. Entonces, mis amados, mis amadas, en este día, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo va a ser tu reacción la próxima vez que tú quieras ir a la presencia del Señor? Todos, Dios nos escogió a todos para que todos le demos la gloria, para que todos le glorifiquemos. Esa fue la razón por la que Dios nos creó. Isaías 43:7. Para la gloria mía los he creado. O sea que nosotros estamos llamados para darle la gloria a Dios. Cuando busquemos su presencia debemos hacerlo con reverencia, con temor, con temblor, porque es el mismo Dios, hermanos. Dios no cambia, Dios es inmutable, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos sigue siendo el mismo Dios. Entonces, que la única motivación en tu vida para buscarle, la única motivación sea para que tú le des la gloria. Y que la próxima vez que tú quieras buscar al Señor lo hagas con temor y con temblor. Que tú lo hagas con reverencia. Que tú entiendas delante de quién, cuál es el Dios. No es un Dios de mentira. No es una imagen de yeso, ni una imagen de hierro, ni una imagen de madera. Es el Dios vivo. Somos la única fe que adoramos a un Dios vivo, a un Dios que murió, a un Dios que resucitó, a un Dios que ascendió y hoy está a la diestra del Padre. Es el Dios que nosotros estamos esperando para que venga a instaurar su reino en esta tierra. Y si queremos estar juntamente con Él, tenemos que ser reverente. Tenemos que ser reverente. Ese Jesucristo que va a venir por nosotros. En Apocalipsis 1, cuando Juan tuvo ese encuentro, Juan, el discípulo amado, que nos dice en el capítulo 13 de su evangelio, que caía, que se recostaba en el pecho del Señor, cuando vio a Jesucristo glorificado, dice la palabra que cayó como muerto.
Así tenemos que caer nosotros, porque es Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que me escuchas, en este día, ten reverencia. Si no conoces a ese Dios, hoy es un buen día para que tú vengas y caigas postrado a los pies del Señor y digas: apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero ¿sabe qué te va a decir Jesucristo? No temas, no temas, porque a partir de ahora serás pescador de hombre, porque a partir de ahora tu vida es restaurada, porque a partir de ahora tus pecados son perdonados, porque ahora serás una nueva criatura, porque tú estás reconociendo tus pecados. Y Dios no desprecia a nadie que venga en la posición que vino Pedro, en la posición que lo hizo Elías, que lo hizo Moisés, que lo hizo Isaías. Dios te bendiga grandemente para que reflexiones de cómo te vas a presentar delante de Dios con temor y temblor. Dios te bendiga grandemente, mi amado.